Vamos a darnos un tiempo para analizar nuestras primeras preguntas. A ver. Nuestra primera pregunta. ¿Qué involucra nuestra primera pregunta? Nuestra primera pregunta involucra un poco de marco teórico. Veamos. Tenemos un tiempo y lo intentamos. ¿Sí? Vamos a intentar. A ver, analicemos nuestra primera pregunta. Veamos de qué trata nuestro primer ejercicio. Dice, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. A ver, aquí tenemos. Dice, una recta L contenida en un plano determina dos semiplanos, S1 y S2. Luego, la intersección de los semiplanos es la recta L. A ver, analicemos lo siguiente. Vamos a plantear nuestra primera respuesta. Veamos. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Nos sale una recta que está contenida en un plano. Bueno, dibujemos nuestro plano o la idea que tenemos del plano. A ver, esta sería la idea del plano, ¿ok? Pues nos sale una recta contenida en un plano. Bueno, esta recta podría ser esta recta. Está contenida en un plano, ¿no? Ahí está la recta. Recuerda que esta recta es la recta L. ¿Ok? Listo. Dice que determina dos semiplanos. Ok. Ese va a ser el semiplano S1. Y él va a ser el semiplano S2. Luego nos dice la intersección del semiplano S1 y el semiplano S2 es la recta L. Bueno, tú sabes que al trazar una recta, el plano queda dividido en dos conjuntos, que son conjuntos disjuntos. Entonces, la recta L no es la intersección ya. Entonces, por aquí vamos a indicar eso. S1, S1, ¿sí? S1, vamos a repasar por acá, S1, ya. Y S2, S1, ¿verdad? S1 y S2 son conjuntos disjuntos, entonces no tienen puntos de intersección.
son conjuntos disjuntos. Por lo tanto, si son conjuntos disjuntos, no tienen puntos de intersección. Entonces, la primera proposición sería falsa. ¿Sí? La primera proposición sería falsa. Lo planteamos por aquí. La primera proposición sería falsa. Listo. Ya tendríamos nuestra primera respuesta. Vamos con la segunda proposición. Dice, sea T una región triangular y O el circuncentro del triángulo. Entonces, T menos O es siempre un conjunto convexo. A ver, ¿cómo lo planteamos esta segunda proposición? A ver, lo analizamos por aquí. Nos hablan de T, que es una región triangular, O es el circuncentro del triángulo. Pero me dicen que esa región triangular le voy a retirar el punto, el circuncentro. Me dice, ¿siempre es un conjunto convexo? A ver, ¿qué pasaría si tuviéramos un triángulo obtusángulo? ¿Sí? Si tuviéramos una región triangular obtusángula, no habría problema, ¿no? Porque sabemos que en la región triangular obtusángula, el circuncentro se encuentra en la región exterior. Ahí encontramos al circuncentro. Pero si fuera una región triangular acutángula, el circuncentro se encuentra en la región interior. Si yo retiro ese punto, la región restante ya no sería convexa. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos plantea aquí? Si esta es la región T y O es el circuncentro, si yo retiro el circuncentro, ¿es siempre un conjunto convexo? No, no es siempre un conjunto convexo. Así que la segunda proposición también es falsa. La segunda proposición también es falsa. Analicemos. Tercera proposición. ¿Qué nos brinda la tercera proposición? Veamos. Dice, ¿ningún punto es un conjunto convexo? No, falso. A ver, pero dice, ningún punto es un conjunto no convexo. Importante leer, ningún punto es un conjunto no convexo. Oye, doble negación. Doble negación, pues. Tú sabes, ¿no? El punto es un conjunto convexo. Eso es verdadero. Sí, verdadero. Verdadero. Esta proposición es verdadera. ¿Sí? Entonces tenemos falso, falso, verdadero. Vamos a la cuarta proposición. ¿Qué tenemos en nuestra cuarta proposición? ¿El interior de un ángulo es un conjunto convexo? Bueno, el interior de un ángulo es una región. El interior de un ángulo es una región. Y es una región convexa. ¿Sí? Es una región convexa. Entonces, ojo con eso. Está por acá. ¿Cuál es la región interior al ángulo? Toda esta que está aquí. Toda esta de acá. Toda esta es la región interior al ángulo.
Y esto de aquí es una región convexa. Entonces, la proposición aquí sería verdadera. Verdadera. Por lo tanto, chicos, la clave, ¿cuál será? A ver, tenemos falsa, falsa, verdadero, verdadero. La clave sería falsa, falsa, verdadero, verdadero. La clave sería la clave C. Y ya tenemos la respuesta de esta primera pregunta. Vamos a ver la segunda. Vamos a darle un vistazo a la segunda pregunta. Ahí está. Un minuto para que la analices. Unos minutos para que la analices. ¿Cómo vas? ¿Ya te salió? Todavía. Estoy ayudando con el gráfico. Te estoy ayudando con el gráfico. A ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Llegaste a alguna respuesta o aún nada? Cuéntame. ¿Ya tenemos alguna respuesta por ahí?
vamos a ver, vamos a esperar unos minutitos más. Esta R es un poco más operativa, ¿no? Un poco más operativa. Vamos a ver. A ver, vamos a analizarla, vamos a ver qué tenemos aquí. Dice, las dos bases de un prismoide son triángulos equiláteros de lados 18L y 16L respectivamente. Y las caras laterales, estas que están por aquí, son trapecios isósceles, donde el área de cada trapecio, cada región trapecial, es 48L cuadrado. Hay el volumen en centímetros cúbicos del prismoide. Si tú observas, este prismoide es un tronco de pirámide. Un tronco de pirámide triangular regular. Bueno, empecemos. Empecemos. A ver, ¿qué es lo que debemos tener presente? Nos falta encontrar el apotema de la cara, que resultaría ser la altura del trapecio, ¿no?, que determina esta cara. Entonces, mira, vamos a partir de lo siguiente. Observa. Vamos a trazar las alturas en cada base para poder guiar. Vamos. Trazamos las alturas en cada una de las bases para poder guiar. ¿Está? Ya trazamos las alturas. ¿Para qué me sirve eso, profe? Para lo siguiente. Te percatarás que ella resulta ser la altura del trapecio. Vamos. Para eso nos dan el área de una cara. Entonces, planteamos. Si le pusiéramos nombre a los vértices, vamos a colocar el nombre a los vértices. ¿A qué nombre les podríamos poner? No sé, tal vez ABC, por aquí. Y por aquí PQR. Bueno, como las bases son triángulos equiláteros, ellos resultarían ser los puntos medios de los lados. A ver, ¿qué nombre le ponemos? No sé, tal vez M y N. Podría ser. Ahora, ¿de qué me va a servir esta altura? La altura de la cara me va a servir para calcular la altura de todo el tronco de pirámide. Entonces vamos a aprovechar el dato. ¿Cuál era el dato? El dato me decía que el área de una de las caras era 48 L cuadrado. O sea, el área de esta región trapecial, ¿sí? Vamos a llamarla RCBQ. RCBQ. El área de esa región, por dato, es 48 L cuadrado. 48 L cuadrado. Pero es un trapecio. Tú sabes que era una región trapecial, es la semisuma de las bases multiplicado por la altura. Ok, entonces aquí sería de la siguiente manera. Reemplazamos. Sería 6L más 18L, todo sobre 2, multiplicado por esta altura, que es el segmento de medio. Longitud del segmento de medio. Y esto es igual a 48L cuadrado. A ver, despejando esta expresión, notarás que la longitud del segmento MN, de esa altura que estábamos buscando, será, a ver,
24, 12, 4L. 4L. ¿Ok? Este segmento va a medir 4L. Ahora, algo que podemos notar es que los centros de las bases van a coincidir. La proyección del centro de la base mayor, de la base menor, coincide con el centro de la base menor. Entonces, por aquí vamos con la proyección de las bases y mira lo que vamos a encontrar. Mira lo que vamos a encontrar. Esta sería la altura del tronco de pirámide, ¿sí? Esta va a ser la altura del tronco de pirámide. Pero como ambos extremos son los centros de las bases, podemos calcular estas divisiones, ya que al ser un triángulo equilátero las bases vamos a tener bastante ayuda. Entonces empezamos. La altura va a medir 9 raíz de 3 en la base mayor. Pero si la altura mide 9 raíz de 3L, como L es el baricentro, 6 raíz de 3L y 3 y a ver, vamos, ayúdame, 9, esto es 9 raíz de 3, ¿sí? Entonces de aquí, desde este extremo, hasta el punto medio N, va a medir 3L raíz de 3. Lo mismo en la parte superior. Como todo el lado mide 6L, la altura AM va a tener por longitud 3 raíz, digo, L raíz de 3. Pero como L es el baricentro, este segmento va a medir L raíz de 3. ¿Para qué me va a servir todo esto? Para lo siguiente. Mira, recuerda que nosotros buscamos la longitud de la altura. De esta altura. Entonces, aquí formamos un rectángulo. ¿Observas? Se forma un rectángulo. Entonces, si este segmento mide L raíz de 3, este segmento también va a medir L raíz de 3. Por consiguiente, el segmento, lo voy a llamar TN, va a medir 2L raíz de 3. ¿Qué conseguimos con esto? Mira, 2L raíz de 3, 4L. La altura ya lo obtuvimos. Si tú aplicas el teorema de Pitágoras, hallarás la altura. Aunque aquí se llega a notar algo más. El triángulo es notable. Es el triángulo notable de 30 a 60. Por lo tanto, esta altura va a medir 2L. Y ya encontré la altura. Es 2L. Tenemos la altura y podemos calcular el área de las bases. Así que no nos complicamos. Vamos a calcular el volumen PD. Calculando el volumen PD. ¿Cómo sería entonces? Sabemos que el volumen del prismoide, por acá, el volumen del prismoide, o sea, el volumen del tronco de pirámide, va a ser igual. Altura, que es 2L, altura sobre 3, y reemplazamos por las respectivas áreas, ¿no? La primera sería el área menor, que sería, a ver, 6L elevado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4, tenemos 9 raíz de 3 L al cuadrado. En el segundo caso, el área de la base mayor sería 18 al cuadrado, raíz de 3 sobre 4, 81 raíz de 3.
81 raíz de 3 L cuadrado. Falta la raíz del producto y esa raíz del producto me va a dar 27 raíz de 3 L al cuadrado. Listo. Bueno, despejando esta operación, nos quedará que el volumen va a resultar ser, a ver, sumamos, restamos, multiplicamos, y nos va a dar 78 raíz de 3 L cubo. Obviamente está todo en centímetros cúbicos. Y esa sería la respuesta para nuestra pregunta. ¿Viste? Es importante trabajar con las proyecciones de los centros de las bases y buscar la altura del prisma. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Yo sé que ha coincidido tu clave, así que vamos a marcarla por acá. La clave sería la clave A. Genial, genial, genial. Excelente, Mili, bien, bien. Excelente, Liz, muy bien, muy bien. Ah, bien, excelente. ¿Eh? Bien ahí, bien ahí. Vamos con la 3. Vamos a dar un vistazo a la pregunta 3. Excelente ahí. Bien, chicas, bien, bien, bien. Vamos con la pregunta número 3. A ver qué tenemos en nuestra pregunta 3. Ah, una pregunta de atención. Veamos. ¿Qué tenemos en esta pregunta? A ver, dice, determine la altura. A ver, determine a qué altura de la Tierra debe ubicarse un satélite para que la región visible sea 1/3 de la superficie terrestre. Considere que el radio de la Tierra es R. Uy, ¿qué hacemos? Bueno, en este caso vamos a tener que asumir que la Tierra es una esfera, no es una superficie esférica. Entonces, vamos a plantear. Aquí, digamos que esa es nuestro planeta Tierra, ¿no? Ahí está, ¿correcto? Pero si voy a ubicar un satélite a cierta altura, que por cierto no sé cuánto es, vamos a trazar esa altura. ¿Desde dónde? Vamos a ubicar desde el centro, pero esa altura debe ser radial. Bien. Profe, ¿cuál va a ser la longitud? A mí me están diciendo a qué altura de la Tierra. A mí me están pidiendo esta longitud. Esta es la longitud que me están pidiendo. Pero ¿cuál es la condición? La condición es que la región que sea visible por el satélite sea 1/3 de la superficie terrestre. ¿Qué quiere decir eso? Y cuando veamos desde este extremo y desde este otro, la superficie que logre visualizar el satélite sea la tercera parte de todo. Te voy a ayudar con el gráfico, ¿eh? Lo demás tienes que hacerlo tú. ¿Cuál es la superficie, profe? Esta de acá. Notarás que la región que logra ver el satélite es el casquete que está en la parte superior. A ver, te doy un tiempito para que la analices.
A ver, esta pregunta es un poco más corta que las demás, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, me piden la longitud de la altura a la que debe estar el satélite. Nos están pidiendo esto. Así que a él lo vamos a denominar E. Vamos. A él lo vamos a denominar E. Es nuestra distancia o nuestra altura. Y lo llamamos H, no te compliques. H. Ok. Ahora, ¿de qué nos sirve todo esto, profe? En primer lugar, es decir, que el área que logra visualizar el satélite es la tercera parte del área o de la superficie terrestre, del área de la esfera. Entonces, ¿qué analizamos? Bueno, vamos a plantear por aquí, ¿sí? El área visible. Dice que el área visible por el satélite es un tercio de ¿quién? Del área de la superficie de la Tierra. Del área de la superficie de la Tierra, ¿no? De la Tierra. Ahora, pero el área visible, tú observas que es un casquete, ¿sí? Entonces, vamos a darle forma a este casquete. Tú sabes que para calcular el área del casquete, yo necesito esta longitud, que es la altura respectiva del casquete. Por dato, el radio de la Tierra es R, así que no nos complicamos, lo marcamos por acá. Listo. Entonces, esta altura, color verde la vamos a llamar, no sé, L. Debemos calcular esa altura, ¿sí? ¿De dónde sale esa altura? Del área visible. El área visible es el área del casquete. Y tú sabes que el área de un casquete se calcula, ¿sí? Se calcula como 2pi r multiplicado por la altura del casquete. Entonces sería así. 2pi por el radio, esfera, multiplicada por la altura del casquete, que en este caso es L. Dice que eso es igual a un tercio del área de la superficie esférica, o el área de la Tierra en este caso, que sería 4pi r elevado al cuadrado. Ahora sí, lo que nos toca es despejar. Despejamos y L. ¿Cuánto nos va a resultar? A ver, se va el pi, se va un r, nos va a quedar 2r tercios. L es igual a 2r tercios. Listo. Ya tengo la altura del casquete, pero yo tengo una consulta. Tú sabes que todo mide R. Si L es 2r tercios, ¿cuánto medirá este segmento de aquí? Este segmento debe medir R tercios. ¿No ves que ambos me deciman R? R tercios. R tercios. Ahora, profe, pero igual, ¿cómo hallo la altura? Mira, él es un segmento tangente. La visual del satélite es tangente. Recordemos, si trazamos el radio hacia el punto de tangencia, es el ángulo determinado en 90 grados. Y entonces tú rápidamente recuerdas tus relaciones métricas.
¿Por qué, profe? Porque este segmento es el radio. ¿Y qué dices? Correlaciones métricas en el triángulo rectángulo. La longitud del cateto elevado al cuadrado es igual al producto de las longitudes ¿de quién? De la hipotenusa y de la proyección de dicho cateto. Entonces, planteamos por aquí correlaciones métricas. Diríamos R elevado al cuadrado. R elevado al cuadrado es igual ¿a quién? La longitud de toda la hipotenusa. Del centro hasta aquí es R. Toda la hipotenusa mide R más H. Multiplicado por la proyección, por la longitud de la proyección de dicho cateto, que es R tercio. Bueno, no nos queda más que simplificar y llegamos a la respuesta. ¿Cuál será la longitud de esa altura? ¿A qué altura debe encontrarse ese satélite? El satélite debe encontrarse a 2R de altura. Es decir, debe encontrarse a la a la misma longitud que el diámetro de la Tierra. Entonces, chicos, la respuesta en este caso será la clave, donde estamos, la clave C. Sería la clave C. Confío en que has llegado a la respuesta. Confío que has llegado a la respuesta, aunque a veces plantearlo nos complica un poco. Pero yo confío en que has llegado a la respuesta. Vamos a ver la pregunta número 4. ¿Sí? Vamos a ver la pregunta número 4. Mili, excelente, Mili, la clave C. Bien, bien, Mili está con todas hoy día. Bien, Mili, bien, bien, excelente, la clave C. Monstruo, monstruo, monstruo. Vamos a la pregunta número 4. Vamos a dar un vistazo a la pregunta número 4. A ver, reducimos un poquito esto y vamos en busca de la pregunta número 4. A ver, sacamos esto así. Mira, 4 y la 5. Basta. Ahí está. 4, 5 y 6. Vamos a dar un vistazo a la pregunta 4. A ver, unos minutos para que la analices.
A ver, vamos a ver cómo analizamos esta pregunta. Vamos a ver qué restos nos deja la pregunta, qué pasos vamos a seguir. Empecemos. Nos dice calcular PR. Nos piden esta longitud. ¿Ok? Tengo un ángulo que mide 42 y tengo un ángulo que mide 18. Pensemos un ratito. Ese 42 y ese 18, esas medidas, suman 60 grados. Sería genial tratar de buscar un triángulo, en especial equilátero, para poder usar ese 60. Entonces, mira lo que vamos a plantear. Mira lo que vamos a plantear. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, mira, mira. Primer paso. Vamos a agrandar un poco la imagen. Ahora sí. Y mira lo que vamos a hacer. Primer paso. Primer paso. Vamos a mover un poco el radio. El radio que mide K. Ojo, el radio mide K. Del centro hasta este punto, ese segmento rojo es el radio. Si él es radio y él es radio, ambos tienen la misma longitud, K y K. Entonces lo que resulta ahí es un triángulo isósceles. 18 y 18 por aquí. Mira, todo este ángulo mide 60. Pero yo observo algo más. Él también es radio. Él también mide K. Entonces resulta un triángulo isósceles. 60. Este ángulo también mide 60. Pero un momento. 60, 60. Este ángulo mide 60. Es decir, no era un triángulo isósceles, era un triángulo equilátero. Por lo tanto, esta longitud también va a ser K. Pero ese K, observa, ese K, sabemos que si estamos en una circunferencia y el ángulo central es 60, este K resulta ser el lado de un hexágono. ¿Cierto? Resulta ser el lado de un hexágono. Ahora, profesor, ¿y por qué usted lo trata de llevar a los polígonos? Uno, las claves me dan muchas ideas. Dos, porque observa lo que viene aquí. Tú sabes, por el teorema del ángulo exterior, que la suma de medida de dos ángulos internos nos da la medida de un ángulo externo. Así que este ángulo medirá 36. Y 36 es el ángulo central de un decágono. ¿Cierto? Es un decágono. Entonces, mira, este segmento resulta ser el lado de un decágono, L de 10. L de 10. Pero, profe, no se olvide, por teorema sabemos que este ángulo mide 90. Claro que sí. Profe, ¿y ahora qué hacemos? Ahora el teorema ya está casi listo. ¿Por qué? Recordemos también, por teorema de circunferencias, las tangentes a una misma circunferencia son de igual longitud. Entonces, a este punto le damos un nombre, digamos, lo llamamos el punto S. SN y SP van a tener la misma longitud. Es decir, SP también va a ser L de C. Profe, pero a mí no me piden ni este segmento ni este otro. Lo que a mí me están pidiendo es el segmento PR. Ahora,
quiero que le prestes mucha atención a este triángulo. A este que lo voy a poner un poquito de verde. No es un triángulo cualquiera, ojo, no es un triángulo cualquiera. Había un teorema que cuando se trata del capítulo de polígonos regulares, no encontramos. ¿Cuál era ese teorema, profe? A ver, cuando teníamos un triángulo rectángulo, o podríamos decir, los lados de estos tres polígonos determinan un triángulo rectángulo. ¿Me explico? Tenemos por aquí al lado del decágono, al lado del hexágono, y la hipotenusa es el lado del pentágono. Entonces tú observarás que en el triángulo RSP, un cateto tiene por longitud el lado de un decágono. El otro cateto es el lado de un hexágono. Por lo tanto, RP será el lado del pentágono inscrito en esa circunferencia. Entonces, por aquí, tranquilamente vamos a decir que RP es L de 5. Ahora, como RP es L de 5, tú sabes que el lado de un pentágono se calcula como R medios multiplicado por ¿qué? Por la raíz de 10 menos 2 raíz de 5. En este caso, el radio es K. ¿Sí? Entonces, sería RP sería igual a ¿cuánto? K medios multiplicado por ¿qué? Por la raíz de 10 menos 2 raíz de 5. Pero vamos a encontrar un pequeño problema. Notarás que esa clave no hay. Profe, todos tienen raíz de 20. Ya pues, dale forma a la clave. RP sería entonces K medios multiplicado por ¿qué? Raíz de 10 menos, oye, introducimos el 2 al radical y quedaría raíz de 20. Me parece que con eso ya obtuvimos clave. ¿Cuál sería la clave para nuestro ejercicio, chicos? A ver, démosle un vistazo. ¿Cuál sería la clave aquí? K medio, raíz de 10 menos raíz de 20. Sería la clave A. La respuesta sería la clave A. Ahí tenemos la resolución de la pregunta número 4. Ahí tendríamos la resolución de la pregunta número 4. Si mi memoria no me falla, es una pregunta de admisión. No fue hace tanto tiempo, me parece que es el 2019. Entonces, mira, son preguntas cortas. Pero es importante que tengas tu teoría bastante sólida. ¿Sí? Espero que hayamos conseguido la respuesta. ¿Sí? Vamos a ver la pregunta número 5. Vamos a analizar la pregunta número 5. ¿Dónde está la pregunta 5? Aquí está. Veamos. Pregunta 5 tiene que ver con espacio. Más geometría del espacio. Veamos. A ver, otra vez, unos minutos para que lo intentes. Unos minutitos para que lo intentes. Así que empezamos.
A ver, cuenta. ¿Ya tenemos alguna respuesta? A ver, vamos a graficarla, vamos a graficar. ¿Qué nos dice? Las caras de un triedro equilátero de vértice B miden 60. Bueno, esta sería la cara frontal, esta es la lateral y atrás está la otra cara. ¿Sí? ¿Qué más sucede? ¿Qué más sucede? Vamos a darle más sentido a este gráfico. Ahí está. Ya está. Ahora sí. Dice, el vértice es BI, bueno, todos miden 60, todas las caras miden 60 grados. Dice, en una de sus aristas se considera un punto R. Entonces, ¿quién sería mi punto R? Este de aquí. Dice, de tal manera que BR mide 2. La longitud de este segmento es 2 centímetros. Por R pasa un plano perpendicular a BR, al segmento BR. Como es perpendicular, por aquí marcamos el 90. Y por aquí también. Vamos indicando ambos 90. Listo, ahí están ambos 90. ¿Qué más dice? Dice que interseca las demás aristas en los puntos S y T. Bueno, podría ser así. S y T. Vamos, ¿qué más dice? Hay el área, bueno, de decir de la región triangular RST. Me están pidiendo el área de esta región triangular. Bueno, tú observarás que la cara RVS es congruente con la cara posterior, con la cara que está atrás. Profesor, ¿por qué? Porque este ángulo de la cara, en la medida de esta cara es 60 y de la cara posterior también es 60. El lado de longitud 2 y el ángulo que mide 90. Profesor, aún sigo sin verlo. No te preocupes, vamos a hacer el desarrollo. Usando el triángulo notable, este ángulo mide 30. ¿Cierto? Ese ángulo mide 30. 30 grados. 30 grados y el ángulo que está en la parte posterior también mide 30 grados. Bueno, usando el triángulo notable, RS mide 2 raíz de 3. Y en la parte posterior, RT también mide 2 raíz de 3. Profe, pero RS, ya me di cuenta, profe, RS mide 4. VS, mejor dicho, VS mide 4. Excelente. Pero VT en el triángulo posterior también mide 4. Entonces, el triángulo RVT no es un triángulo cualquiera, es un triángulo equilátero. Y al ser un triángulo equilátero, ST también mide 4 centímetros. La pregunta es, me pedían el área de la región triangular RST, o sea, la base, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vamos a plantearlo por aquí entonces. Vamos a plantearlo por aquí. Vamos a sacar ese triángulo para poder analizar. Sería de esta manera. Tú serías 2 raíz de 3. Tú también mides 2 raíz de 3. Recuerda que todo está en centímetros, ¿ah? Todo está en centímetros.
y la base va a medir 4 centímetros. Bueno, al tener la longitud de la base, me sería mucho más práctico conocer la longitud de la altura y calcular su área. Entonces, recordemos que en el isósceles esta altura cumple muchas funciones. Y una de ellas es ser también lineal. Por lo tanto, estos subsegmentos van a ser de igual longitud. 2 y 2. Bueno, aplicas un teorema de Pitágoras en cualquiera de los dos triángulos y encontraremos la longitud de la altura. ¿Cuánto es la longitud de la altura? A ver, ayúdame con esa altura. Sería 2 raíz de... Vamos a poner los vértices para que no te me pierdas. ¿Ah? R, S, T. Entonces, ya podemos calcular el área. El área de la región triangular R, S, T es igual. El producto de las longitudes de la base, en este caso es 4, por la longitud de la altura, que es 2 raíz de 2, y todo sobre 2. Bueno, problema terminado. El área de la región triangular RST será igual a ver, ayúdame a simplificar esto, a ver, el 2 se va, simplificado con el 2 de acá abajo, y finalmente el área resultará 4 raíz de 2. Recuerda que todo está en centímetros, el área resultará en centímetros cuadrados. Y listo, tenemos la solución para esta pregunta. Vamos, cuéntame, ¿coincidiste con la respuesta? ¿Llegaste a ese punto? ¿Llegaste a plantear el gráfico? Cuéntame, soy todo oídos. ¿Llegamos hasta ahí? A ver, tómale una captura de pantalla. Yo estoy seguro que has llegado a ese planteamiento. Y a veces los videos es importante graficarlos de manera correcta. Lo graficamos de una manera distinta, rara, y ya no logramos visualizar muy bien esos datos importantes que nos ven. Vamos a la pregunta número 6. Vamos a la pregunta número 6. A ver, producimos esto y vamos a la pregunta 6. Ajá, geometría plana ahora sí. Veamos. ¿Qué encontramos en esta pregunta? Dice, en una circunferencia, dos cuerdas paralelas miden 2 y 6 centímetros. Ya. Y la distancia entre ellas es 2 centímetros. Calcula el radio de la circunferencia en centímetros. Vamos. Un par de minutos y vamos con todo por esa pregunta.
A ver, cuéntame. ¿Qué salió de esta pregunta? ¿Cuál fue la respuesta en este ejercicio? Planteemos. ¿Sí? Planteemos. Ahí el gráfico ya lo tengo medio bosquejado. Vamos a terminar de plantear. Dice, en una circunferencia, dos cuerdas paralelas miden 2 y 6 centímetros. ¿Ok? Esta cuerda menor va a medir 2 centímetros. A ver, por aquí Mimi me dice que sale la C. A ver, vamos a darle un vistazo. ¿Sí? Vamos a ver si coincidimos. A ver, una de las cuerdas dice que mide 2 centímetros. Vamos a poner el 2 nomás, no nos complicamos. 2. Y la cuerda mayor mide 6 centímetros. Si la distancia entre ellas es 2 centímetros, ajá, la distancia entre ellas sería una perpendicular. Es decir, ella. Ahora, este dato es importantísimo. Ahora, ¿por qué este dato es tan importante? Porque este dato me da la ubicación exacta de la cuerda que mide 6 centímetros. ¿Por qué, profe? Porque yo a esta altura puedo trazar otra cuerda que mida 6 centímetros. Con este 2 de distancia entre ellas, ya garantizo la posición. ¿Ok? Ahora dice, hay el radio de dicha circunferencia. A ver, aprovechemos todos los datos que tenemos a la vista. Empecemos. ¿Cómo aprovecho, profe, los datos? Al tener esta perpendicular, tú observarás que cuando haga yo este trazo, esa perpendicular también va a medir 2. Y observamos que esta figura resulta ser un cuadrado. ¿Sí? Entonces, este también va a medir 2. Pero no solamente eso. Tú sabes que al ser paralelas estas cuerdas, el cuadrilátero CABD es un trapecio isósceles. Por lo tanto, estas longitudes tienen que ser iguales. Profe, ¿de qué longitudes me hablo? Te hablo de esta longitud y esta de acá, las amarillas. Profe, pero si todo mide 6 y ya tengo 2, significa que estas longitudes también miden 2. Correcto. 2 y 2. Pero, profe, con eso, mire lo que he encontrado. Este ángulo es bastante conocido. Ese ángulo mide 45 grados. ¿Cierto? Si ese ángulo mide 45, la medida del arco AD, ¿cuánto sería? La medida del arco AD, a ver si me ayuda. La medida del arco AD sería 90 grados. Y si ese arco mide 90 grados, significa que este segmento es conocido en función del radio. Claro, porque si sería el radio R, él sería el lado del cuadrado inscrito. Así que este segmento AD debe medir R raíz de 2. Y notarás que aquí podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Profe, ¿en dónde que no la veo? En este triángulo. En este triángulo de acá.
En ese triángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo quedaría? Quedaría así. Mira, vamos a poner una letra por acá para poder aplicar el teorema de Pitágoras. Sí. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo APD. Sería R raíz de 2 elevado al cuadrado es igual a 2 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Bueno, aquí tengo 2r cuadrado y en el lado derecho tengo 20. Bueno, la longitud del radio ya lo tenemos. Así que la longitud del radio sería raíz de 10. Esta también fue pregunta de admisión, ¿eh? La mayoría de preguntas que estamos resolviendo el día de hoy son preguntas de admisión. Ya está. R es raíz de 10. Cuéntame, ¿coincidimos las claves? ¿Coincidimos las claves? A ver, revisa si por ahí de repente has coincidido o mejor aún, revisa en qué parte por ahí te has equivocado. Por eso es importantísimo observar esa parte. ¿Sí? Vamos por una más. Vamos por una más. Vamos por una más. Vamos por una más, ¿te parece? A ver, toma nota y vamos analizando la siguiente pregunta. ¿Sí? Vamos analizando la siguiente pregunta. A ver, vamos con la pregunta número 7. A ver, vamos, un par de minutos para que la analice, vamos.
¿Alguna idea? Cuéntame, cuéntame. ¿Salió? ¿Llegó a salir? ¿Alguna clave? ¿Ya llegaste a alguna clave? A ver, vamos a darle un vistazo a esta pregunta. La vamos a plantearla, vamos a plantear. Dice, en un triedro isósceles. ¿Qué era eso? Era un triedro que tenía dos caras congruentes, dos caras que poseían igual medida. ¿Sí? Dice, en un triedro isósceles, una cara es recta. Ahí está. Una cara es recta. ¿Sí? Entonces, ahí está la cara que puesto en la parte inferior mide 90 grados. Dice, y la medida del ángulo entre dicha cara y la arista opuesta, o sea, esta cara y esta arista, es 45 grados. Calcule la medida de una de las caras congruentes. Me están pidiendo la medida de esta cara, que es igual a la cara posterior. Ambas caras tienen medida alfa X, vamos a llamarla X, ¿sí? Ambas caras tienen medida X, ¿ok? Ojo con eso. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a empezar partiendo por lo siguiente. Vamos a darle sentido espacial para que se note. Ahí está. Vamos a partir por lo siguiente, mira. Vamos a partir por ese 45 que nos dan de edad. Ahora, ¿cómo aprovecho ese 45? Recuerda que si es un triedro isósceles, la proyección de esta arista sobre la cara opuesta es una bisectriz. Entonces observa lo que va a pasar aquí. Ella va a ser la proyección, este rayo va a ser la proyección de esta arista. Y aquí es donde vamos a encontrar ese 45 grados que tanto nos da. Pero ojo, aparte de eso, este rayo es bisectriz en la base. O sea, estos ángulos en la base miden 45 y 45. El acá también mide 45.
Esos son en la base. Entonces, profe, ¿qué hacemos? Bueno, si buscamos la medida de las caras, lo ideal sería llevarlas a un triángulo rectángulo. Entonces, vamos en busca de eso. A ver, por aquí mismo dice que sale 60 grados. Ajá, veamos, que empiece el juego. Mira, tomamos un punto de una de las aristas del triángulo. Bueno, tracemos una perpendicular y aprovechemos ese 45 grados. Uy. Triángulo medirá 45 grados. 45, 45, 90. Pero, profe, tengo una duda. También puedo trazar una perpendicular desde este punto hasta acá, hasta la otra arista, y aprovechar el 45 que tengo en la base. Claro que sí. Ya. Entonces yo podría decir, por ser triángulo de 45 y 45 y no tener ninguna longitud exacta, podría plantear que esta longitud es 1. Profe, pero no hay más longitudes, no. Puedo trabajar con el 1 y trasladarlo a través del notable. Entonces por aquí ponemos 1. A ver, en la base colocamos el 1. Y él también me diría 1. Porque es el notable de 45 y 45. Por lo tanto, el segmento OP medirá raíz de 2. Pero, ¿recuerdas? El triángulo, a ver, lo voy a llamar a este punto A. El triángulo APO es un triángulo de 45 y 45. Por lo tanto, si OP mide raíz de 2, AP también debe medir raíz de 2. Y aquí es donde vas a sacarle lustre a tus grandes conocimientos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Observa, 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 observa. Primera perpendicular. Segunda perpendicular, haciendo el superuso del teorema de las 3 perpendiculares, este ángulo mediría 90 grados. A este punto lo voy a llamar Q. En este triángulo, ojo, en este triángulo, ¿me puede decir cuánto mide AQ? ¿Me puede decir cuánto mide AQ? AQ mediría raíz de 3. Haciendo uso del teorema de Pitágoras. Mira, todo es Pitágoras. Ahora, quiero que te concentres conmigo en este triángulo. Lo voy a resaltar. Este ángulo mide 90, no te olvides. Y aquí está el ángulo que me piden su medida. Notarás que los catetos miden 1 y raíz de 3. Por lo tanto, la medida del ángulo X será simplemente, o la medida de una de las caras, será 60 grados. Así que excelente, Mili, excelente. Esa era la respuesta, 60 grados. Chicos, y con esta pregunta 7 estaríamos dándole punto final a nuestra transmisión. Espero que haya sido sumamente provechosa. Ya nos vemos en otra oportunidad. Chicos, se me cuidan un montón. Nos vemos.